En la línea del tiempo de nuestro mundo se han escrito muchos sucesos. Si le pidiera regresar a través de la historia cuando Dios creó el jardín del Edén para colocar a Adán y a Eva, usted podría sacar una línea cronológica y se daría cuenta que la Tierra con la existencia humana tiene aproximadamente 6,000 años. Eso es lo que nos dice la Biblia. Sin embargo, han existido también algunas corrientes ideológicas que nos han hecho creer que la Tierra tiene millones y millones de años y que no somos resultado de una creación, sino de una evolución. Curiosamente, esta ideología nace allá por 1859. Si usted hace cuentas, casi 5,800 años, nunca hubo problema en creer, saber y confiar que Dios es nuestro creador. Sin embargo, poco más de 100 años es que ha sido esta idea implementada y fortalecida, y en este momento a muchos les crea confusión. ¿Será que sí Dios nos creó o será que venimos del mono? Y entonces el ser humano empieza a discutir, intenta discernir, disertar qué es lo que pasa a través de la historia. Pero mis estimados, siempre que usted tome la Biblia, va a encontrar verdades absolutas. Quise ejemplificar ese pequeño dato porque así como la Biblia nos dice cuándo fue creado el mundo, cuántos años lleva de existencia el ser humano sobre la tierra, también nos dice eventos significativos en el ámbito espiritual. Por ejemplo, cuando nació Jesús. ¿Sabía usted que 600 años aproximadamente antes de su nacimiento ya se había definido el día en que Jesús debía nacer? No solo eso, a lo largo de la línea de tiempo que nos marca la Biblia, también era preciso y exacto el día y la hora en que Jesús iba a morir en la cruz. También había un día preciso para su resurrección. Algunos lo sabían, algunos más lo habían escuchado, pero no todos creyeron en esas profecías. Mis estimados, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios para meditar en ella, la palabra de Dios es luz para entender lo que ya pasó, para comprender lo que está pasando ahora y también para prepararnos a lo que ha de venir en un futuro. Hoy es 24 de octubre. Hace 2 días podríamos decir una fecha significativa. 22 de octubre del año 1844. Sé que más de uno de ustedes conoce qué sucedió ese día y por qué ese día era un día de mucha alusión para los que meditaban en las profecías. Debo decirle que el 22 de octubre de 1844, curiosamente un grupo de personas lideradas por Guillermo Miller empezaron a sacar conjeturas de la purificación del santuario. Por eso es que ellos llegaron a la conclusión que ese día Jesús iba a venir a la tierra. Es muy poco el tiempo que tenemos para poder discernir y disertar, compartir por qué ellos llegaron a esa conclusión. Sin embargo, mis estimados, hay algo importante que yo quisiera compartir con ustedes esta noche. Guillermo Miller y un grupo de personas leyeron y empezaron a analizar la profecía de Daniel de los 2300 días. Ellos trataban de discernir qué es lo que la profecía estaba denotando. Como no encontraron con toda claridad qué pasaba, pero por los años de anticipación a ese descubrimiento, por todo lo que conllevaba la profecía de los 2300 días, ellos lograron
ejecutar, afirmar que ese día Jesús iba a venir. Tal es así que algunos decidieron tomar bebidas alcohólicas y perderse en ellas para que cuando apareciera Jesús no estuvieran conscientes. Otras personas dijeron, mejor regalamos nuestras propiedades, ¿para qué las queremos si ya todo esto se va a terminar? Pero mis estimados, usted conoce que en este fragmento del gran chasco, muchas personas que profesaban el cristianismo, al ver que Jesús no vino ese día, decidieron renunciar a su práctica de lectura, de análisis, de convivencia con Dios. Yo no sé qué le pasa a usted cuando espera mucho algo, cuando está practicando para algo, cuando de alguna manera se prepara para un suceso y este no se lleva a cabo. Mis estimados, sin duda alguna, es un desafío seguir y mantener la línea cuando las cosas no salen como esperamos. Debo decirle a grandes rasgos, no hablaremos hoy de la profecía de los 2300 días. Sin embargo, mis estimados, a lo largo de la historia bíblica, se definió cuándo iba a empezar esa profecía y por lo tanto Guillermo Miller y sus compañeros lograron ver que esa profecía terminaba en el año de 1844. Jesús no vino, decepcionados algunos, otros preocupados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dios nos falló o interpretamos mal las Escrituras? Mis estimados, a grandes rasgos esto que le estoy narrando es un ligero fragmento de la historia. Algunos desertaron, dijeron ya no queremos saber nada que tenga que ver con Dios, ya no queremos saber nada que tenga que ver con las profecías. Sin embargo, mis estimados, hubo un grupo de personas que también decidieron analizar a fondo qué es lo que estaba sucediendo. Voy a darle un preámbulo express. El santuario terrenal que está descrito en el Antiguo Testamento era algo así como un rectángulo que tenía como barda unas telas. Fuera de esas telas había unas carpas, unas casas de campaña donde estaban los israelitas. Inmediatamente que entraban por las cortinas, se encontraban con un altar de sacrificios. Después del altar estaba un lavacro donde el sacerdote debía purificarse para entrar, ahora sí, a este lugar especial que era el lugar santo. Ese lugar santo tenía 3 muebles, la mesa de los panes, el candelabro y el incensario. Después del lugar santo venía el lugar santísimo, un lugar que contenía el arca del pacto y dentro estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un pequeño fragmento de maná. Esto, mis estimados, Dios se lo ordenó a Moisés muchos años antes de que Jesús viniera por primera vez a la tierra. Cada uno de esos muebles tenía un símbolo especial. Por ejemplo, hoy usted es un ciudadano normal, puede viajar a muchos países, pero cuando usted ve su bandera se siente identificado. En realidad la bandera tiene un color verde, usted no tiene nada verde, tiene un color blanco, quizá tenemos los huesos blancos y tiene un color rojo. Pero como tal es un lienzo de tela que no tiene un valor tal vez físico, monetario es mínimo, pero tiene un gran valor sentimental, porque es un símbolo de identidad. Esto ocurre a lo largo de todo el mundo. Bueno, mis estimados, quizá es muy pequeña la comparación para hacer entender que cada mueble que estaba ahí fuera del santuario, en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, daban una esencia precisa de las profecías y representaban sucesos en especial. Por ejemplo, cuando las cabañas rodeaban el santuario, imagínense un rectángulo de cortinas y fuera de ellas acampaban los israelitas, todas esas cabañas tenían un objetivo. Representaban que Jesús iba a vivir entre los humanos.
El sacerdote venía y entraba entonces al atrio. Se encontraba con el altar de sacrificio, donde sacrificaban un cordero para el perdón de los pecados. Ese altar simbolizaba la muerte de Cristo, en cuestión del perdón de nuestros pecados. Después estaba el lavacro. Este simbolizaba la resurrección de Cristo. Después de que Jesús moría, Jesús iba a resucitar. Y mis estimados, quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis. Si usted toma los evangelios, se va a dar cuenta que cuando Jesús muere, y Él les había anunciado que al tercer día iba a resucitar, la gente no creyó en esa profecía. ¿Cómo puedo asegurar que la gente no creyó? Sabían de esa profecía, pero no creyeron. Tal es así que al tercer día un grupo de mujeres decide llevar plantas aromáticas porque estaban convencidas de que a partir de ese momento el cuerpo de Jesús iba a empezar a descomponerse. De los discípulos ninguno se acercó a la tumba, porque sabían y habían escuchado que Jesús iba a resucitar, pero no lo creyeron. Cuando uno entra al santuario, entonces se encuentra la mesa de los panes, el candelabro y el incensario. Me voy a brincar a solo uno. Después de que Jesús resucitó, el Espíritu Santo descendió como lo narra Hechos 2. Era una promesa. Primero Jesús va a morir, va a resucitar y después de eso el Espíritu Santo descenderá a la tierra. Si lo hacemos en una línea de tiempo, mis estimados, era bien exacto el día en que Jesús iba a morir y debía morir a las 3 de la tarde porque en esa hora se llevaba a cabo, por ejemplo, el sacrificio principal en la fiesta de la Pascua. Lo invitaría a leer esas fiestas. Mis estimados, 3 días después, Jesús iba a resucitar. Conforme lo marcó la profecía, Él resucitó. 50 días después de que Jesús muriera en la cruz, venía la fiesta se me escapa el nombre, mis estimados, la fiesta del Pentecostés. Y exactamente 50 días después de que Jesús murió en la cruz, el Espíritu Santo descendió en esa fecha que estaba estipulada. Esto, mis estimados, quizá no suena tan familiar cuando no lo hemos estudiado, pero quiero decirle algo importante. Del lugar santo al lugar santísimo, que era la profecía de los 2300 días, había un velo. En la parte del juicio, en la parte del lugar santísimo se llevaba a cabo el día de la expiación, un juicio que venía una vez al año sobre el pueblo de Israel. Todos debían declarar sus pecados ante Dios o de otra manera morirían. Incluso el sacerdote. Mis estimados, este preámbulo que vemos del santuario terrenal nos marca la línea de los sucesos que debían suceder cronológicamente. Le hablé hace unos minutos de Guillermo Miller, que creía junto con un grupo de personas que Jesús iba a venir en 1844. Sin embargo, este santuario terrenal que le fue dado a Moisés era una línea de tiempo, algo así como un acertijo. A más de uno de ustedes nos gusta esta parte de los acertijos, descifrar, buscar. Pues mis estimados, el santuario es como un acertijo gigante. Lo que Guillermo Miller había entendido es que Jesús venía. Sin embargo, a la luz del santuario, lo que Jesús iba a hacer era pasar de abogado a juez. Conclusión, mis estimados. A partir del 22 de octubre de 1844, de acuerdo a la cronología del santuario, Jesús empezaría un ministerio en el cielo. 22 de octubre de 1844, en el cielo, mis estimados, empezó el juicio investigador. Debe usted recordar que en el cielo hay 3 libros. El primer libro es el libro de los pecados,
donde todos los días se reportan lo que hacemos usted y yo en cuestión de pecado. También está el libro de las memorias. En el libro de las memorias se escriben todas las cosas buenas que usted y yo hacemos. Y el tercer libro es el libro de la vida, donde se escribe el nombre de quienes han de ser salvos. Sin embargo, esto de que se escribe debe conservarse. Por ejemplo, cuando usted y yo estamos hablando de sucesos de salvación, aceptamos a Cristo, no dude que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Cómo puedo tener evidencia de que he aceptado a Cristo? Bueno, hay muchas maneras. Por ejemplo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Cuando usted va tomando decisiones en el desarrollo y en el crecimiento espiritual, Dios también tiene anotaciones en el cielo. Sin embargo, mis estimados, estos 3 libros son diseñados para enfrentar un juicio. Hay tantas cosas que ocurren en este mundo que nos han distraído de las profecías. Pero esta noche, entre todo lo que le he mencionado, es una periferia de la importancia de saber cronológicamente en qué lugar nos encontramos. Muchas personas han comprendido la cronología del santuario, pero tal vez algunos las ignoramos y es necesario ponernos a indagar, a meditar e investigar en la palabra de Dios. Porque, mis estimados, a partir de 1844, empezaron a pasar, dice la palabra de Dios, que el juicio empieza por los muertos. Una persona que muere está lista para enfrentar el juicio. Usted y yo tenemos que luchar contra las corrientes ideológicas y sociales. En unos días todo lo contrario se verá en la sociedad, creyendo que las personas vienen con nosotros. Pero si usted lee la Biblia se dará cuenta que no, porque Dios dijo que cuando alguien muere está listo para encontrarse al juicio. Ya no puede hacer nada, ni a favor ni en contra, porque también la palabra de Dios dice que quien descansa, con él perecen sus pensamientos, sus emociones y todo lo que existe debajo del sol y ocurre debajo del sol, ya no puede tener parte para ellos. Con esto, mis estimados, quiero entonces puntualizar lo siguiente. Llevamos aproximadamente 181 años que empezó este juicio. Seguros podemos estar que el primero que pasó a este juicio fue el primero que murió en este mundo. Si usted toma su Biblia, se va a dar cuenta que no fue Adán, sino Abel, asesinado por su hermano. Bueno, pues él fue el primero que pasó entonces a este juicio. Los libros fueron abiertos, describe Apocalipsis, y entonces empieza a analizarse la vida de esta persona. Después el segundo que murió, el tercero. Y mis estimados, aquí la invitación y lo interesante es, yo no sé, en medio de todo lo que está ocurriendo, de todo el juicio que se está llevando a cabo, ¿cuándo es que también pasaremos los que estamos vivos? Mis estimados, hay tantas cosas en la cronología bíblica, pero esta noche quise retomar un aspecto importante. En este mundo tenemos la libertad de hablar y hacer a nuestro parecer, pero dice la palabra de Dios que debemos tener en cuenta que hasta de toda palabra ociosa entregaremos cuentas el día del juicio. Cuando el pueblo de Israel entraba al juicio, la famosa fiesta del Yom Kippur o el día de la expiación, si un pecado no estaba confesado, la persona moría. Mis estimados, hoy en día las cosas se ponen más interesantes. Si usted y yo no estamos a cuentas con Dios, perdemos el reino de los cielos. Por eso es que, aunque sé que ha sido una información muy superficial, la cronología bíblica del santuario nos está anunciando, nos está avisando y nos pide prepararnos para ese día del juicio. Muchos creemos que cuando Jesús venga podremos todavía decirle, Señor, perdóname. Mis estimados, cuando Jesús venga, ese será un juicio ejecutivo, porque únicamente vendrá a dar a cada uno según el veredicto del juicio investigador. Por eso, mis estimados, somos invitados para que en estos días que tenemos de vida
Prestemos atención no solamente a las cosas que nos interesan terrenalmente, sino a las espiritualmente hablando, que son importantes para la vida eterna. Más de 181 años, mis estimados, que nos fue anunciado que Jesús viene por segunda vez, que hay un juicio investigador, y mis estimados, valdría la pena analizar cómo estaríamos en ese juicio si nuestro nombre pasara hoy. Sin duda alguna, creo que más de uno de nosotros debemos tener un análisis profundo. Si nuestra indiferencia y nuestro corazón duro nos ha alejado de los principios bíblicos, pidámosle a Dios en oración que Él pueda transformar nuestro corazón. Es nuestro deseo y es nuestra oración que usted pueda tomar un espacio para meditar en las profecías del santuario, en las profecías de Daniel, en las profecías de Apocalipsis, pero sobre todo entender que todas las profecías nos fueron dadas para prepararnos porque pronto Jesús ha de volver. El deseo de nuestro Dios es poderle ver a usted allá en su trono, y nuestra labor, mis estimados, no es comprar la salvación, sino aceptar la redención de Cristo. Le invitamos a leer más su palabra y, mis estimados, también agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Si en algún momento surgen dudas, creo que serán un buen indicio para empezar una meditación en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.